Damos la bienvenida a esta nueva exploración a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un tema que a primera vista, bueno, parece un anacronismo sacado de una película de espías de la Guerra Fría, Sí, desde fuera lo parece totalmente. pero que en realidad es una proeza brutal de la ingeniería de telecomunicaciones. Hablamos de la televisión de barrido lento. O SSTV por sus siglas en inglés, Slow Scan TV. Exacto, una maravilla técnica, a mi modo de ver. La misión de este análisis es desentrañar cómo la comunidad de radioaficionados logra transmitir imágenes estáticas a todo color utilizando únicamente el estrecho ancho de banda de un canal de voz estándar. Que es poquísimo espacio, claro. Es decir, estamos hablando de empaquetar píxeles complejos y convertirlos en tonos de audio puro. Y para entender esta alquimia técnica, hemos revisado una pila de fuentes bastante densa. Sí, hemos tenido que bucear a fondo ahí. Éramos el Manual de Ética y Procedimientos Operativos para radioaficionados de la IARU, también guías avanzadas como Ham Radio for Arduino y manuales operativos de software para sistemas Linux y Raspberry Pi. Vale, vamos a desgranar esto, porque en una época donde damos por sentada la inmediatez del vídeo en 4K, resulta casi mágico que una fotografía completa pueda cruzar océanos sonando como un módem antiguo. Es un contraste fascinante, desde luego, y fíjate que la SSTV es el ejemplo perfecto de por qué la tecnología analógica más pura sigue siendo un terreno de experimentación supervivo. Claro, porque hoy en día todo es digital. Vivimos inmersos en esa cultura de la banda ancha, de la fibra óptica, donde el objetivo siempre es el ancho de banda masivo. Y la televisión de barrido lento hace exactamente lo opuesto, abraza la limitación extrema. Una filosofía totalmente distinta. Eso es, prioriza la eficiencia técnica absoluta y la resiliencia de la señal por encima de la velocidad. Al revisar estas fuentes, lo que emerge no es una reliquia nostálgica, sino un laboratorio donde se mezcla la física de ondas, el procesamiento digital y una inventiva comunitaria asombrosa. Es hacer maravillas con lo mínimo. Para dimensionar esa limitación de la que hablas, las fuentes hacen una comparación muy gráfica. Si pensamos en la televisión comercial, la de toda la vida, Sí, la analógica tradicional. esa señal requiere un ancho de banda de entre 5 y 10 MHz para poder enviar 25 o 30 imágenes completas cada segundo. Es el equivalente a una autopista de 100 carriles. Una barbaridad de datos, claro. Por el contrario, la SSTV opera en menos de 3 kHz. Es decir, es un sendero de montaña por el que apenas cabe una persona. Me gusta mucho esa analogía, sí. Y por ese sendero, el sistema tarda desde 8 segundos hasta un par de minutos en enviar una sola imagen estática. Ahora bien, la mayoría de modos modernos que operan en estas condiciones limitadas, como el FT8, envían paquetes de ceros y unos, son digitales. Pero la SSTV sigue siendo analógica, ¿verdad? Totalmente analógica en su núcleo, sí. Esa es la gran diferencia. Se transmite utilizando los mismos transceptores que la voz en banda lateral única. El secreto para meter una imagen ahí reside en una modulación específica llamada AFSK. Modulación por desplazamiento de frecuencia de audio. Exacto. En lugar de codificar datos binarios, la SSTV genera un tono de audio continuo. Las variaciones sutiles en la frecuencia de ese pitido son las que representan los niveles de brillo de la imagen. Es un barrido lineal, píxel a píxel, convertido directamente en sonido. Y los manuales detallan la anatomía de esta señal con valores muy concretos. Un tono de 1500 Hz representa el negro puro. Eso es. Y si la frecuencia sube a 2300 Hz, es un blanco brillante. Cualquier cosa en medio es la escala de grises. Pero claro, a ver, si solo tenemos un pitido continuo subiendo y bajando, ¿cómo sabe el software receptor dónde termina una línea y dónde empieza la siguiente para no dibujar un revoltijo? Ese es un problema clásico que resolvieron de una forma muy elegante. Usando pulsos de sincronización, para mantener el orden, el emisor inserta pulsos a 1200 Hz. O sea, por debajo de los 1500 del negro. Justo. Como el negro empieza en 1500, estos 1200 Hz están por debajo del umbral visible. Es lo que en la jerga se llama una señal más negra que el negro. ¡Qué curioso! Así, el lienzo digital no dibuja absolutamente nada al escuchar ese tono. Un pulso rápido de 5 milisegundos a 1200 Hz le indica al receptor que la línea horizontal ha terminado. Y que vuelva a la izquierda para la siguiente línea, claro. Exactamente. Y al terminar la imagen completa manda un pulso más largo de 30 milisegundos.
Es una herencia directa de los antiguos monitores de tubo, pero traducida a rutinas de software. Entendido el mecanismo, me surge la duda del color, porque los esquemas que se reciben hoy en día son a todo color. Y cualquier pantalla necesita información de rojo, verde y azul por separado. El famoso estándar RGB. Sí, y si el transmisor solo puede emitir un único tono de audio a la vez, ¿cómo logran empaquetar 3 canales de color independientes sin salirse de esos 3 kHz? Pues la solución requiere paciencia y, sobre todo, sincronismo secuencial. En lugar de intentar enviar los 3 colores a la vez, lo cual multiplicaría el ancho de banda, los protocolos modernos envían la información por turnos. Ah, o sea que la descomponen. Claro, el software coge la primera línea de la imagen y transmite un barrido de audio solo con la intensidad del rojo. Luego manda la intensidad del verde para esa misma línea y finalmente el azul. Vale, ¿y el que recibe lo va guardando? El software receptor almacena esas 3 pasadas en memoria y las superpone para mostrar la línea a todo color. Y para organizar este tráfico existen protocolos estandarizados. A lo largo de los años se han desarrollado modos como el Scotty, el Martin o el Robot. Cada uno con un equilibrio distinto entre calidad y tiempo, ¿no? Eso es, varían en la resolución final y en lo que tardan en transmitir. Funciona a resoluciones modestas para hoy en día, como 320 por 240 píxeles en modos como Robot 36. Y para evitar que el receptor tenga que adivinar el protocolo, se envía una cabecera, el código BIS. Correcto. El BIS, o identificación de modo vertical, es una ráfaga digital muy corta que va antes de la imagen. Funciona como un apretón de manos inicial. Le dice al software lo que viene. Le dice: atención, la siguiente transmisión viene en formato Martin 1. Así el ordenador calibra la resolución del lienzo antes de que suene el primer píxel. Sin ese código BIS, habría que seleccionar el modo a mano a toda prisa, y perderías la parte de arriba de la foto. Claro, un desastre. Esto nos lleva a la parte más física de la configuración técnica: enlazar el ordenador con el equipo de radio. Las guías recomiendan usar una interfaz de audio con aislamiento galvánico. Fundamental para evitar ruidos eléctricos. Transformadores que evitan que el ruido de la placa base ensucie la modulación, que debe ser muy lineal. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque operar SSTV conlleva un riesgo térmico severo para el hardware, que no existe al hablar por un micrófono. Es un factor crítico que suele pillar por sorpresa a los operadores novatos. El problema central es el ciclo de trabajo. Cuando usas la voz normal, hay pausas, hay microsegundos de silencio entre sílabas. El equipo respira, digamos. Exacto. El transmisor puede disipar calor. La potencia media es una fracción de la máxima. Pero con la SSTV, la dinámica es diametralmente opuesta. Al ser un tono continuo, el transmisor está empujando energía al 100% desde el primer milisegundo hasta que termina la imagen. Que puede ser un par de minutos. Es como exigirle al motor de un coche que funcione al máximo de sus revoluciones en punto muerto durante varios minutos. Tal cual. Los manuales son tajantes. Los transistores de la tapa de potencia se pueden derretir literalmente si no tienes cuidado. Madre mía. Porque las radios comerciales no están diseñadas para un ciclo continuo al 100%. Por eso la regla de oro operativa es reducir la potencia de salida a un máximo del 50% de la potencia de pico que se usaría normalmente en voz. Y hablan también de ventiladores, ¿verdad? Sí, se hace muchísimo hincapié en la refrigeración activa. Poner ventiladores sobre los disipadores no es un lujo aquí, es necesario para no quemar el equipo. Y todo esto asegurando que la señal de entrada no sature el circuito, claro. Porque si se distorsiona, ensucias las frecuencias de los demás. Siguiendo con los desafíos, hay un fenómeno visual muy peculiar que mencionan los foros de software, como QSTV, que es el famoso slant. Ah, la inclinación de la imagen. Exacto. A veces la señal llega perfecta, sin nada de estática, pero la foto sale totalmente estirada en diagonal, cayendo hacia un lado. Y resulta que el culpable no es la antena, sino el propio ordenador. Es uno de mis aspectos favoritos de esto, porque ilustra el choque entre la precisión digital y la imperfección física. Cada tarjeta de sonido tiene un oscilador de cuarzo que marca el ritmo al que procesa el audio. Como un metrónomo. Exacto. Pero los cristales de cuarzo, sobre todo en las tarjetas USB baratas, tienen tolerancias de fabricación. Pequeñas desviaciones. Si el reloj de la tarjeta que transmite es infinitesimalmente más rápido o lento que el de la que recibe, hay un desajuste progresivo. Claro, y como la imagen se dibuja línea por línea sin parar, ese error se acumula. Cada línea empieza un poco más desplazada que la anterior. ¿Cómo se lidia con esto sin comprar un equipo de laboratorio carísimo? Aquí la ingeniería de software nos salva.
Los programas de SSTV incluyen rutinas de calibración. Permiten sintonizar estaciones de tiempo estándar, que son señales de relojes atómicos perfectos. Señales de referencia absoluta. Sí, el software escucha esa referencia, calcula el margen de error de su propia tarjeta de sonido y a partir de ahí aplica un factor de corrección matemático en tiempo real a todo el audio. Además tienen funciones de auto-slant que enderezan la imagen sobre la marcha analizando los pulsos de sincronización. Es brillante. Software compensando defectos del mundo real. Bueno, solucionado el hardware, las fuentes nos llevan al factor humano, a la ética en el aire, porque la SSTV no se transmite en cualquier lado. No, el espectro está muy regulado. Hay frecuencias específicas, 14,230 MHz en 20 metros o 28,680 en 10 metros, y en VHF los 144,500. Pero el manual de la IAERU dedica secciones enteras a cómo y qué transmitir. Lo fascinante aquí es la disciplina humana. Piensa que un tono continuo a máxima potencia irrumpiendo de golpe en una conversación de voz sería ensordecedor. La cortesía exige un protocolo estricto. Nunca enviar la imagen a ciegas. Jamás. Hay que escuchar primero, usar el micrófono para preguntar si el canal está libre y coordinar con otra estación. Es una transición ordenada de la voz a la imagen. Y sobre el contenido, las reglas son claras. No es una red social para subir cualquier foto. Hay que incluir el indicativo de llamada obligatoriamente en la imagen. Como si fuera la firma digital. Eso es. Y los motivos suelen ser cosas de la afición, esquemas, la sala de radio, paisajes o las clásicas tarjetas QSL como comprobante del contacto, con su reporte de señal RST. Nada comercial ni polémico. Además, es bidireccional. No puedes ponerte a mandar un pase de diapositivas de tus vacaciones. Exacto. Mandas una foto, confirmas recepción y recibes otra de vuelta. Es un intercambio artesanal, una comunicación pausada que fomenta una atención plena que hoy en día es rarísima. Y esa cadencia pausada no está reñida con la innovación, porque cruzando esto con el manual de Arduino encontramos una simbiosis increíble. Hay proyectos para automatizar esto a distancia. Son proyectos de una robustez tecnológica alucinante. Ese apartado del libro me pareció ciencia ficción aplicada. Detallan cómo montar un controlador de cámara remoto, un Arduino, una cámara y un decodificador de tonos DTMF, los típicos pitidos del teléfono. Sí, los que suenan al marcar un número. La genialidad es que un operador puede estar en el bosque con un walkie-talkie, pulsar una secuencia en el teclado y esos tonos viajan por el aire hasta la base. El Arduino los escucha, decodifica y ejecuta comandos. Y mediante esos pitidos simples le dices al sistema que cambie la resolución, que tome una foto nueva o que empiece a transmitir cambiando el protocolo, pasando de Robot 306 a SCOTI 1, todo sin Wi-Fi ni Internet, usando la fiabilidad analógica para el control remoto. Es alucinante. Si conectamos esta fiabilidad analógica con el panorama general, el salto natural es el espacio exterior. Las fuentes confirman que la Estación Espacial Internacional usa esta misma tecnología en frecuencias de aficionado. Sí, es uno de los grandes hitos para cualquier operador. Emiten periódicamente en 145,800 MHz y cualquiera con una placa Raspberry Pi, un receptor RTL SDR económico y una antena casera puede captar las imágenes. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel físico? Porque captar algo desde una órbita a 400 kilómetros debe ser complejo. El desafío espacial es formidable, y el principal adversario técnico en tierra es el efecto Doppler. La estación espacial se mueve a unos 28.000 kilómetros por hora. Una velocidad incomprensible casi. Cuando se acerca hacia ti, las ondas de radio se comprimen y la frecuencia que recibes es más alta. Al alejarse, las ondas se estiran y la frecuencia cae. Es el efecto de la sirena de una ambulancia al pasar, pero en radiofrecuencia. Claro, pero en la VSTTV, la frecuencia exacta del tono determina el color. Un desplazamiento Doppler arruinaría la foto entera. Literalmente. Un tono de negro a 1500 Hz podría llegar desplazado a 1550 por la velocidad. El ordenador vería un gris alterando el contraste de toda la línea. ¿Y cómo logran imágenes nítidas entonces? Requiere sincronización impecable. El software predice la órbita de la ISS y ajusta la frecuencia del receptor hercio a hercio en tiempo real para anular el Doppler antes de que el audio llegue al decodificador. Una compensación dinámica constante. Eso es.
Y como la señal atraviesa la atmósfera, sufre desvanecimientos. Por eso usan antenas de polarización circular, para que la rotación de la nave no afecte, junto con filtros DSP para limpiar el ruido cósmico y aislar los tonos puros de la imagen. Es una coreografía técnica brutal. Ordenadores compensando la mecánica orbital y el ruido en tiempo real para pintar una fotografía píxel a píxel a partir de pitidos que caen del espacio. Para ir sintetizando esta inmersión profunda, la televisión de barrido lento nos deja una lección valiosa. Demuestra que la información compleja se puede destilar y transmitir con herramientas analógicas rudimentarias, desafiando enormes distancias. No siempre hace falta banda ancha encriptada. Un tono de audio bien estructurado puede ser suficiente. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo innovamos. A menudo asociamos el progreso a la abundancia de gigabytes y procesamiento. Pero la SSTB nos enseña que las soluciones más creativas nacen frente a limitaciones draconianas. Tener solo 3 kHz te obliga a optimizar cada fracción de información acústica. Es la elegancia de hacer que lo imposible funcione con lo mínimo. Una síntesis fantástica. Y para cerrar nuestra exploración a fondo de hoy, queríamos plantear una reflexión final. A lo largo del análisis hemos visto cómo es posible extraer fotografías a todo color a partir de frecuencias sonoras que suenan como un chirrido molesto o estática. Sonidos que esconden paisajes enteros. Si semejante nivel de información visual puede camuflarse en un espectro de audio tan simple, cabe preguntarse qué otras inmensas capas de datos ocultos podrían estar viajando a nuestro alrededor ahora mismo, camufladas en el ruido acústico cotidiano que el oído humano simplemente descarta por considerarlo ruido de fondo. Quizás, con el decodificador adecuado, la estática del mundo revelaría patrones que somos incapaces de concebir. Damos por concluido este análisis y agradecemos el interés en esta travesía por el espectro de radio. Hasta la próxima exploración a fondo.